de la agrupación Celeste y Blanca de la alimentación y secretario de la Comisión Interna de la empresa Mondelez en la planta Pacheco. Buenas tardes, Jorge, te saluda Emilio de acá de La Matanza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, Emilio, buenas tardes los oyentes, ¿cómo están ustedes? Bien, Jorge, contanos a ver cómo están viviendo los trabajadores, en este caso de Mondelez, este tema que está golpeando muy duro los salarios, que la terrible inflación que se ha disparado sin control, que ya tenemos en 2 meses 13,1% de inflación y un 102,6% durante anuales. Y los pronósticos no son nada halagüeños, porque hay quienes dicen que en febrero, que fue de 6,6%, que el marzo va a estar más o menos ahí o incluso más alto. ¿Cómo se vive en las fábricas esto? Mirá, la verdad que hay muchas inquietud, bronca también, por supuesto, porque golpea fundamentalmente el bolsillo de los asalariados, porque lo que más ha aumentado son los alimentos, las vestimentas, el tema de medicamentos, las prepagas, los colegios privados, los útiles escolares, a donde golpea fuertemente en el bolsillo de los trabajadores en su conjunto y el que menos tiene. Mucha discusión con los compañeros, con las compañeras, a pesar de que los gremios fueron acompañando lo que es el tema de la inflación que marca el INDEC, pero también para nosotros entendemos que es una inflación media mentirosa, porque realmente los alimentos han aumentado arriba de un 160%, y así según el INDEC, el interanual, es de un 102% que llevamos hasta el día de la fecha. Así es. Nosotros, por ejemplo, para la alimentación se ha firmado una paritaria interanual del 1 de mayo del año pasado al 30 de abril de este año, un 104%. Teóricamente dirían que le ganaron a la inflación. Y eso está en discusión y en debate, porque ¿qué es lo que nosotros entendemos? Por ejemplo, el tema de que nuestro salario, los ajustes que se fueron dando en las diferentes cuotas, es sobre el básico que nosotros teníamos en abril del 2022. Y los precios fueron aumentos acumulativos. Entonces no es que los aumentos que se fue corrigiendo por inflación en las paritarias es también acumulativos. Entonces, de a donde vos lo mirés, lamentablemente, salimos perjudicados los asalariados. Y acá el problema, en este punto, a pesar de que este año va a ser un año de pelea permanente, porque va a ser un año electoral, hay muchas discusiones. Ahora, también tenemos que tener claro que no nos confundan en el marco de toda esta discusión que se va a ir dando ahora cuando se acerca fundamentalmente la campaña electoral, porque acá se presenta un sector de derecha que ya estuvieron, que nos endeudaron, que vinieron para poder hacer la reforma laboral, que es perjudicial para todos los trabajadores asalariados, fundamentalmente para la industria, como el caso nuestro. También tenemos que ir dando ese debate, porque por lo menos hoy nosotros no tenemos en puerta lo que es la reforma laboral a nivel general vendría a ser, y el tema de que no se ha escuchado más los cierres de pymes que teníamos con Macri, ¿no? Más de 125.000 pymes que se iba cerrando por mes, y el tema del endeudamiento y la reforma laboral que 2x3 teníamos que estar enfrentando para que eso no sucediera. Por lo menos eso hoy no lo tenemos, pero eso es así, Jorge, y es lo más peligroso, lo más grave. Está claro todo esto que representa lo que, si en caso de que el macrismo junto por el cambio pueda volver al gobierno. Ahora tampoco que te corran con el hecho de que no des luchas salariales,
porque con el cuco del macrismo. No, bueno, ese es un debate con los gremios, es un debate con los mismos compañeros, es un debate dentro del Frente de Todos, es la que se tiene que dar, me parece, porque acá es con lucha permanentemente, porque acá ¿quién remarca los precios? Y hay una pequeña reactivación. Ahora no, hay un reconocimiento desde las industrias o desde los empresarios para acompañar también toda esta situación, porque hay una ¿cómo te puedo decir? Una mezquindad tremenda de ese sector empresarial que le está yendo muy bien, porque han ganado mucho más, hasta inclusive de cuando estaba Macri, pero no toman trabajadores. Nosotros, si tenemos que hablar, por ejemplo, de lo básico, nosotros en nuestro básico estamos por debajo de la línea de la pobreza en la alimentación. Claro. Entonces, por lo tanto, esas discusiones que se tendrían que dar desde los sindicatos, desde los plenarios, desde las comisiones internas y de todo el pueblo en su conjunto, porque qué clase de país necesitamos, y que acá el gobierno también tiene que recotarse en el pueblo para tocar los intereses que tiene que tocar para que no sigamos pagando el pueblo y los trabajadores esta crisis que se ha beneficiado, que han fugado la guita y que se ha llevado toda la guita en el exterior, y que son los amigos del macrismo. Ahora, entonces, por lo tanto, si no se toca esos intereses, no vamos a poder salir de esta situación. Esa es una lucha que debe dar el conjunto de los trabajadores, pero vos tenés situaciones como la que se dio ayer, que en la mesa del salario mínimo vital y móvil se aprobó un salario de referencia que tiene influencia sobre los trabajadores en negro, sobre los programas sociales, 1.300.000 que están en los programas sociales, que va a llevar el salario mínimo vital y móvil a 88.000 pesos en junio, que si vos mirás que hoy que la canasta está a 177.000 pesos, la canasta de pobreza, es menos de la mitad de la canasta de pobreza. Hay que ver cuánto estará en junio la canasta de pobreza, con esos niveles salariales de referencia, y ahí lo votaron los empresarios y lo votó la CGT. Bueno, eso es lo que digo, esas son las discusiones que no se dan. Entonces también, por lo tanto, hay un acompañamiento con esta que usted dice, de que pareciera de que si salía a luchar y salía a pelear, de hacer el juego a la derecha. No, de la otra manera se le está haciendo el juego a esa derecha también, porque no se pone en la discusión lo que realmente necesitamos los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Porque acá hay un grupo de vivos que se está llenando de guita. Entonces, por lo tanto, que son los remarcadores de precios, hay un sector que sigue con el tema de la timba financiera, que también hay que ver las reuniones que hacía Massa hoy con un sector de los bancos, porque viste lo que está pasando en Estados Unidos, que no va a hacer cosa que venga de vuelta un corralazo acá, un corralito, porque viste que la tasa de interés está muy alta, sigue metiendo guita ahí en ese sector, y eso también es riesgoso, porque la que está en la timba financiera sigue poniendo su guita ahí, no en la producción. Entonces, ¿cómo salir de una situación a donde nadie quiere inyectar hoy para la industria o para que pueda haber trabajo? Porque el que tiene la guita, ¿qué te dicen hoy? A mí me conviene poner en plazo fijo, que no corro ningún riesgo y me está dando un 79, más de un 70% mensualmente, y no quiero arriesgar poner una fábrica o un negocio a donde tengo que tomar empleados, donde corro un riesgo y no sé cuánto voy a ganar mensualmente. Para eso agarro mi guita y lo pongo en en un plazo fijo, y me está dejando más renta sin ninguna clase de riesgo. Así que, por lo tanto, dólar. Así están especulando. Compra y vende dólares y especula con el verde. Ahora te quería preguntar, por ejemplo, en empresas grandes monopólicas como Mondelez, porque vamos a diferenciar una empresa grande monopólica extranjera, en este caso capital yanqui, con una mediana o pequeña. Ustedes, con respecto al salario que debería ganar un trabajador, ¿cuánto consideras vos que debería ser el salario básico de un trabajador o de promedio en el caso de Mondelez u otras empresas? Y mira, nosotros ahora estamos por arriba ahí por un poquito más de
100.000 pesos mensual una categoría inicial. Sí que estamos por debajo de la línea de pobreza de esto que te estoy diciendo, el que empieza en la alimentación. Nosotros venimos planteando de que acá mínimamente tenemos que agarrar la referencia que tenemos, por ejemplo, bancario acaba de firmar un piso de 300 y pico de miles de pesos, aceitero, en un momento lo han hecho el Mata, en otro momento lo han hecho lo del subte, tenemos referencia al respecto. Y nosotros también planteamos que en el camino de lo que hoy está la canasta plena, que está cerca de más de 450.000 pesos, nosotros planteamos que hoy tendríamos que estar discutiendo un básico, por lo menos mínimo, de 250.000, 280.000 pesos. Pero el tema es que eso lo tiene que tomar también el gremio, o en este caso la federación, para que pueda llevar la discusión en la industria para que se pueda discutir, porque eso es lo que no quieren discutir. Entonces, por lo tanto, ni siquiera quieren discutir, porque después lograr y conseguir estos valores que te estoy diciendo, no es que nosotros decimos va y lo plantear y mañana lo vas a conseguir, pero mínimamente se tiene que instalar y se tiene que discutir lo que realmente necesitamos los trabajadores, claro. Porque si no, ¿a dónde o cuándo vamos a pedir nosotros? Cuando venga a, no sé, el sector este de derecha, Milei, la Burris o Macri, que va a ser mucho más difícil porque eso ni agua no va a querer dar. Discutir el salario necesario, vos decís, más en las grandes empresas y no los porcentajes, como a veces se discute en las mesas paritarias nomás, ¿no? Sobre base de salario magro, además. Exactamente, entonces por lo tanto esa discusión es la que no se quiere dar, y entonces ese es un debate. Y bueno, y nosotros ahí tratamos de ir acordando con algunos otros compañeros de otras fábricas de la alimentación para ver si podemos instalar esto y por lo menos se pueda discutir, porque acá también el sector empresarial también quiere en lo posible tratar de seguir ampliando más su ganancia y tratando de también ir haciendo pequeñas reformas en algunos sectores que, por ejemplo, como han hecho en el EMATA, en Toyota, con el tema del impuesto a la ganancia, que hoy, por ejemplo, antes no laburaban los sábados obligatoriamente porque eso se trabajaba en extra, y ahora ya lo están haciendo en forma obligatoria por una sumatica. Y quieren avanzar en ese camino porque ya no sé si ahora no están queriendo meterle un turno americano para que puedan tener un salario fijo, rotativo, y que pueda garantizar la producción. Sí. El empresario quiere todo para ellos, y entonces debe discutir, no sé, nosotros siempre levantamos un punto, debe discutir 6 horas para agregar un turno más, sin rebaja salarial, y de estos 1.300.000 desocupados que hay en la Argentina que pueden insertarse en el rubro para que pueda tener un trabajo genuino, esa discusión ni se le asoma. Ahí va. Porque acá lo que te quieren meter es como hay un sector desocupado estructural que eso va a ser así y que tiene que ser así, y eso, la verdad que eso en Argentina no es un parche para ahora, pero esto no sé hasta qué punto puede bancar y puede tallar todo por los aires, porque la verdad que está muy en plena la economía, ¿no? Bueno, gracias Jorge Penacho, secretario de la Comisión Interna Mondelez, Planta Pacheco, te agradezco, te mando un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, buenas tardes a los oyentes y muchas gracias a usted también por la comunicación. Adiós.